Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en ausencia de los titulares de Reporte 10. Les saluda Edgar Morín. Esta noche tenemos una entrevista muy buena que vale la pena que escuche. El tema se llama ¿Por qué mató a un soldado? Y además vale la pena decir que es un texto que se gana el premio al reportaje de Javier Valdés Cárdenas. Y bueno, valdrá la pena que escuche a Daniel Arrea y a Pablo Ferri, que platicarán con nosotros sobre la tropa y por qué mató a un soldado. Pues para empezar por el principio, ¿cómo es que llegan a este tema? No es un tema tan particular como el del ejército en México. Bueno, pues tanto Daniela como yo hemos cubierto durante muchos años, Daniela más que yo, cómo ha afectado la violencia a este país a partir del testimonio de las víctimas de diferentes realidades, ¿no? Y creo que a lo largo de este tiempo lo que nos ha llamado mucho la atención es que muchos de los victimarios eran parte del Estado, ya fuera que en ese momento lo estaban siendo, militares, marinos, policías de cualquier ámbito, federal, estatal, local, o que lo habían sido antes y tenían un entrenamiento y una forma de actuar que tenía que ver con la institución a la que habían pertenecido, ¿no? Y durante mucho tiempo creo que nos hacíamos preguntas, quizá todavía sin saber que eran compartidas, sobre el motivo por qué alguien que pertenecía o había pertenecido a una institución cuya misión última, esencial, era proteger a la ciudadanía, había hecho justo lo contrario, ¿no? En 2014 yo investigué una ejecución de civiles cometida por militares en el Estado de México, se conoció luego como caso Tlatlaya, y justo las preguntas, las dudas, lo que me quitaba un poco el sueño en el sentido de, bueno, pero esto no lo entiendo, o sea, puedo entender muchas cosas, pero esto no lo entiendo. Es, bueno, pero si ya se habían rendido después del primer enfrentamiento que mantuvieron estos civiles armados, se supone que estaban armados estos civiles, y los militares, ¿por qué los militares los acaban asesinando cuando ya estaban rendidos, cuando ya estaban hincados, cuando ya estaban con las manos detrás de la cabeza, sin ninguna posibilidad de hacerles daño, ¿no? Me resultaba impactante plantear que eso pudiera ocurrir y me generaba mucha frustración no poder responderlo. Dani había pasado por procesos parecidos. Justo meses antes habías acabado de producir La Libertad del Diablo, ¿no? Que es este docu de Everardo Rodríguez. González. Y en este documental se entrelazan testimonios de personas que han estado vinculadas a la violencia en México del lado del victimario a lo largo de estos años. Entonces creo que las preguntas que tú te hacías, bueno, yo estoy hablando por ti, pero creo que las preguntas que tú te hacías por lo que luego compartimos se parecían a las mías, ¿no? Sí, como que no eran, o sea, los relatos de las personas que habían sido víctimas y sus defensores y activistas no eran suficientes para terminar de explicar esas cosas, ¿no? A mí me hacía mucho ruido, por ejemplo, el crimen contra Jorge Otilio Cantú, que es un joven de Monterrey que va en su camioneta de regreso del trabajo y hay una persecución militar contra él. Él queda herido en la persecución y cuando frena la camioneta y lo encuentran los militares herido en el interior de la cabina, le disparan 6 veces a menos de 1 metro de distancia en la cara y en el pecho. Entonces a mí me sorprendía mucho cómo, o sea, si ya no, o sea, como confiando o apelando o más bien dándoles el beneficio de la duda de que estaban haciendo un trabajo
de todo lo que dicen que es combatir el crimen organizado y que el Estado funciona para defender a las personas, etc. O sea, no cabía ni siquiera esa explicación de por qué si ya quedó herido y si ya no representa una amenaza, le das 6 tiros en la cara y le destrozas el pecho y la cara a menos de 1 metro de distancia. O sea, y eso dándoles el beneficio de la duda de que todo lo que pasó antes era así, ¿no? O sea, incluso en esas condiciones nada lo justificaba y a mí eso me parecía como, o sea, como que me detenía mucho a pensar, porque yo había trabajado con su papá, con el doctor Cantú, como haciendo un acompañamiento de la investigación, y pensaba mucho como en la persona que les disparó, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? ¿Qué pasó por su cabeza para dispararle si ya este chavo no le representaba ningún riesgo, ¿no? Y si ya era evidente que además no era un criminal, porque si te acercas y ves que no trae armamento, pues entonces tampoco había como nada que lo justificara. Y eso mezclado un poco con el trabajo que se había hecho para la investigación de La Libertad del Diablo, en donde habíamos entrevistado a algunos perpetradores, pues como que detonó esa inquietud de, bueno, por ahí puede haber algo que nos pueda ayudar a terminar, o bueno, a seguir como entendiendo, ¿no? Como poniendo mirada sobre estos años de violencia. Y es un trabajo que, bueno, vale mucho la pena ver y se liga además a lo que también ha hecho Everardo González, que empieza, entre otras cosas, con Los Ladrones Viejos, ¿no? Que va mostrándonos toda esta transformación de la violencia. Que está en Netflix ahorita, ¿no? Gratis. Bueno, gratis, si tienes Netflix. Ok, bueno, ahí está también el comercial para que lo vean. Y algo que llama mucho la atención en lo que están diciendo, antes de que nos expliquen un poco lo de cadena de mando, que es el antecedente también directo de esto, la investigación dura 4 años y algo que es muy interesante es la experiencia del campo, ¿no? Y esta experiencia de campo, que incluye patrullajes en algunas partes del país, describen algo que dice que la experiencia de campo, de la tropa, es humanamente degradante y personalmente demoledora. ¿Cómo lidia un periodista con esta experiencia tan demoledora? Hay alguna parte en el libro donde relatan estos viajes en el metro de regreso de la cárcel del campo militar número 1, por ejemplo. ¿Cómo se lidia o cómo el periodista, o más bien, y cómo también el periodista va adecuándose a esto, a esta realidad? Yo creo que cuando tú te enfrentas a personas que forman parte de la estructura de una institución vertical, jerárquica, como es el ejército mexicano, ¿no? De las primeras cosas que te das cuenta, quizá inconscientemente al principio, es de que son personas distintas de lo que uno como civil podría ser. Esto con muchos matices, porque esto no implica que algo sea mejor o peor, sino que los sujetos que forman parte de las Fuerzas Armadas pasan por procesos de violencia que sufren su propio cuerpo, que luego entendemos que, por lo que hemos visto, acaban ejerciendo sobre otros, ¿no? Cuando una persona, un civil, un chavo de 17, 18 años, 19, 20, causa alta en el ejército, pasa por procesos de adiestramiento y capacitación que en muchos casos tienen que ver con violencia. Y tampoco tiene por qué ser violencia necesariamente física, puede ser psicológica, puede ser un tipo de relación con los superiores, con los mandos, como muy desagradable en contraste con lo que hasta ese momento has vivido. Entonces eso es demoledor, por eso lo escribimos así, porque básicamente lo planteamos en el sentido literal de la palabra. O sea, el ejército demuele, no me acuerdo cómo se dice, lo que has sido antes como persona y te convierte en un ser soldado, y eso significa que dejas de ser lo anterior para convertirte en una cosa distinta. Y eso es muy interesante y a la vez muy angustiante, y por eso, por eso y por otras razones tenemos estas conversaciones que tú mencionabas en el metro. O sea, salíamos del campo militar, donde estuvimos yendo más de 2 años a hacer entrevistas con militares que estuvieran presos, condenados o procesados por homicidio, y te das cuenta que compartías cosas y empatizabas, y de repente conocías una canción que a él le gustaba,
o recordabas que habíais compartido un momento tirados en un pasto tranquilamente hablando de cualquier cosa, y eso de alguna forma hacía, momentáneamente al menos, que desapareciera esta distancia de la que hablaba antes, esta distancia entre el ser civil y el ser soldado o el ser militar, ¿no? Y eso generaba varios problemas. Uno, darnos cuenta en ese mismo trayecto de metro de que esa distancia seguía existiendo, ¿no? Por lo que implicaba pertenecer a esa institución. Y por otro lado, estábamos hablando justo de casos de militares, de personal de tropa que había, o estaba por lo menos acusada o condenada de matar a alguien, ¿no? Entonces la distancia era aún mayor, no porque nosotros no pudiéramos hacer eso, sino porque ellos lo habían hecho. Y nos causaba mucho ruido darnos cuenta de que a la vez podíamos sentir empatía y a la vez podíamos sentir horror. Algo que en esto también me parece que hay un componente importante, pues es la cuestión de género. Es decir, cómo lidias desde, o cómo se mira, además como mujer, este asunto de la violencia, además un mundo muy masculino, muy macho también. Muchos de estos estereotipos de lo que casi sería como un síndrome de Pedro Infante, ¿no? ¿Cómo entras a eso? ¿Cómo se lidia con esto? Esto lo habíamos conversado apenas en una presentación de un libro, ¿no? Pero en realidad durante la investigación no fue algo que nosotros nos planteáramos como... O sea, ni siquiera nos detuvimos a hablar de eso en algún momento. Y me puse a pensar que... Hablamos que por un lado nos daba la impresión que cuando yo estaba como que eran menos vehementes en sus relatos de violencia, ¿no? Era una de las cosas que habíamos pensado. Si Trataban no de abrirse, o sea, como que había una necesidad de abrirse, que en algunas cosas, unas veces como salía de forma rara. Sí, o sea, yo por ejemplo siento que cuando yo estaba con ellos había como que relatos más, como menos envalentonados y quizá más, y no sé si es porque también yo preguntaba por ahí iba, pero como más enfocados a, pues a sus hijos, a sus familias, a sus sueños. Y cuando ya, o sea, porque a veces nos repartíamos las entrevistas, a veces las hacíamos juntos, y cuando estábamos juntos, sí, como quizás sus relatos eran de otro tipo, habría que ver cómo eran cuando estabas tú solo. Pero sí hubo, por ejemplo, algunos casos, uno en particular donde el teniente que vendía café, pues que le contamos por qué estábamos ahí, que nos interesaba hacer entrevistas, y me dijo, bueno, dame tu teléfono y yo te digo si quiero que me entrevisten o no. Entonces después empezó a mandarme mensajes así como que le gustaría tener otra cosa conmigo, y yo le dije pues que no, que si no había interés de platicar sobre su experiencia en el ejército, no había interés en nada. Y entonces esta parte era incómoda porque es muy, o sea, y eso sucede dentro del ejército y de cualquier espacio, ¿no? O sea, como que la confusión con la amabilidad es, o sea, es una cosa muy, muy pesada, ¿no? Como tener que estar cuidando ser amable porque entonces lo pueden interpretar de otra forma. Y ahí con el adicional de que era un territorio de ellos, ¿no? La prisión, y que pues había un interés de nosotros en lograr su confianza para que nos pudieran dar entrevistas. Entonces yo creo que sí ejercían de alguna forma como una autoridad ahí medio macha lo pienso en el caso de él y en el caso de otro, uno de rango más alto, ¿no? Como de atemorizar. Y no sé si esos encuentros, o sea, no sé cómo lo sentía Pablo, por ejemplo, a lo mejor ni siquiera pensabas en eso cuando estabas con ellos, ¿no? Pues digo, no lo recuerdo como tema para platicar o en el libro o en las presentaciones o en las entrevistas, pero pues sí recuerdo muy bien este caso del teniente del café, me acuerdo de su cara, me acuerdo de su forma de ser, y o sea, como me pareció una extensión de cualquier cosa que te pudiera ocurrir en la calle, o al revés, la calle una extensión de lo que te pudiera ocurrir ahí en ese sentido, ¿no? Y sí, el otro de rango más alto pues también, o sea, pues, al final sí, o sea, no, en ese sentido no se diferencia tanto de otras cosas que puedan, no sé, pues, en realidad más bien tú cuéntanos, porque tampoco sé si se parece a cosas que has sentido en otros contextos. O sea, justo no. Creo que porque se parece a otros contextos, no había como mucha atención en que ahí era distinto. O sea,
Esa vulnerabilidad me ha pasado, me acuerdo que una vez intenté entrevistar a Federico Arriola para una entrevista en Reforma y fue incluso mucho más grosero y acosador que estos chavos, ¿no? O cuando me ha tocado ir a cubrir policías comunitarias en Guerrero o en Michoacán y también hay esta sensación de que tienes que tener mucho cuidado con tus tratos y con tu amabilidad y con la forma en la que te vistes, porque entonces todo se puede malinterpretar, ¿no? Entonces sí es muy feo que no, es como tedioso, pues sí es tedioso en mi caso porque no he sufrido como un acoso como mucho más fuerte, pero sí es casi pues es una barrera ahí que lo que está cabrón es que nosotros sí lo tengamos que pensar, ¿no? Y ustedes no lo tengan que, no sea algo que aparezca en su horizonte de trabajo. Sí. Ese sería como un punto importante. Sí, por favor. No, estaba pensando que es la capacidad de ejercer el poder del otro el que determina su nivel de acoso, ¿no? O sea, probablemente como nosotros, la mayoría de la gente que entrevistábamos era personal de tropa y eran pues los últimos monos del ejército, igual no estaban acostumbrados a ejercer el poder de la manera que lo ejerció este personaje de rango más alto que sí trató de atemorizarte, bueno, que atemorizó. Sí. Y también creo que tiene que ver con, me estoy acordando que cuando yo era más joven, sí era, lo sentía mucho más todavía. No sé, pienso por ejemplo en dos de ellos, ¿no? Como en el que nos dejó acceder, que además del incidente que pasó, como parte de eso me daba la impresión que él me veía como una señora, ¿no? O sea, como que me da la impresión que no me veía como figura de respeto. Con los chicos más jóvenes no había yo no tenía una sensación de que hubiera como acoso, como que siento que me veían como la tía, ¿se cuenta? ¿No? Como la señora la hermana mayor también. La hermana mayor que iba ahí a hablar con ellos. Figura de autoridad, finalmente, como el sargento, ¿no? Que también cuentan sí, ahí. Pero por ejemplo, los que eran más grandes, con ellos sí había una sensación como de acoso mucho más fuerte. O sea, la diferencia que mencionaba antes del teniente del café, ¿no? Pues era más mayor, sí, tenía un rango más alto, había tenido gente a su cargo, entonces la capacidad de ejercer el poder había sido experimentada por él, entonces era mucho más sencillo. ¿Quién conforma la tropa? ¿O quiénes conforman la tropa? Y después de 4 años, ¿cuáles serían sus principales rasgos? Porque hay un componente histórico que también mencionan en el libro. Es decir, en el Porfiriato, cuando hacen esta remembranza, había una particularidad o ciertas particularidades. ¿Quiénes conforman ahora la tropa? Bueno, ¿Qué ha cambiado? Creemos que de manera general no ha cambiado mucho. Son personas, sobre todo la tropa, son personas pues que en general tienen vidas precarias y que en general también acceden a la tropa porque es una forma en la que ellos pueden garantizar un ingreso seguro, ¿no? Como que lo que se ve como horizonte en los lugares de donde ellos vienen es o te vas de migrante o te vas de soldado. En algunos casos también era como o te metes al narco, no sé, pero eran como posibilidades que estaban ahí que te daban un ingreso seguro y que no solo te daban un ingreso seguro, sino que en tu casa se ahorraban tu vestido, tu hospedaje y tu comida, ¿no? Y creo que eso es de manera general. Lo que nosotros pudimos ver también es que hay algunas generaciones nuevas en donde los jóvenes están intentando ingresar al ejército ya no como una garantía de sustento, o no solamente, sino también como una garantía de acceso a la educación, ¿no? Pensar que pueden entrar a las escuelas militares a formarse como ingenieros o enfermeros o médicos, médicas. Pero pues sí, lo que se sigue viendo de manera general es que es gente que habría que ver qué tan libre fue la elección de acceder a la tropa, porque tanto como ingreso como sistema educativo es una oportunidad que ven que no, porque no hay otras también, ¿no? Digo, hay un caso particular que me llama mucho la atención, que es un chico que entró al ejército porque necesitaba ganar dinero, ¿no? Y él era pintor y dice que la extorsión que sufrieron él y su familia en Acapulco, pues hizo que el negocio tronara y entonces era o te vas de migrante o te vas al ejército, ¿no? Y se metió al ejército, ¿no? Como que este chico, como víctima de la misma delincuencia, entra al ejército por eso. Y este chico lo conocimos preso, acusado de homicidio
por un supuesto enfrentamiento que ocurrió en la sierra durante el sexenio de Calderón, creo que era de Calderón. O sea, a lo que voy es que son vidas como que a veces no sabes muy bien cómo es posible que todo eso les haya pasado a la misma persona, ¿no? O sea, el pintor de Acapulco que se mete al ejército de manera casi que obligada, ¿no? Porque si no que... Y luego hay este enfrentamiento, entonces les acusan de homicidio, de que en realidad el enfrentamiento no fue tal. No sé, a veces como que no, o sea, enunciar estas historias no permite comprenderlas y eso también me genera todavía mucha frustración. Pero digamos que hay algo muy importante, después volveremos sobre eso, que tiene que ver con escuchar. Casi hacia el final del libro se plantean cosas importantes sobre escuchar. Pero antes de eso, dos cuestiones que creo que son interesantes. O sea, por un lado, habría estas características de la tropa que contrastan de alguna manera con la institución. Y una característica o un hilo conductor, me parece, en lo que van investigando, pues es justamente la opacidad de la institución y narran, digamos, todas las dificultades para obtener información. ¿Cómo les fue en esta parte de la investigación? Porque habrá que explicar que, bueno, lo mismo hay testimonios, entrevistas, campo, que documentos oficiales. ¿Cómo les fue con esta parte del INAI o de la hora INAI, las peticiones? ¿Qué fue la información más relevante que encontraron, digamos, por esa vía o por esas fuentes? A ver, creo que fue un camino bien difícil porque no, exacto, o sea, hubo muchos malabares por parte de la Sedena para no entregar información que por ley tendrían que entregar y que además había bastantes argumentos a nuestro favor para que la entregaran. Todo ese proceso lo hicimos ya con el equipo de política de drogas del CIDE y una de las chavas que estaba trabajando, Sara, en el proceso de investigación era abogada, entonces todo estaba como súper anclado a leyes y a reglamentos y aún así hacían malabares para no entregar y al final terminaban diciendo que en pocas palabras pues ni siquiera ellos cumplían lo que por ley tendrían que realizar, ¿no? Como bases de datos de personal reclutado o registros de los partes de los enfrentamientos o ataques, etcétera, que tenían. Entonces sí hay un gran problema de opacidad que hace que ahorita solicitarla, o sea, que hace que se esté en un amparo esperando que la Sedena entregue la información actualizada sobre los números de enfrentamientos, entre comillas, y de personas muertas, ¿no? Y entonces después de eso viene, después de la falta de información viene la mala calidad o la poca calidad, o la desconfianza sobre la información que entregan. Nosotros estuvimos solicitando datos sobre la salud mental de los soldados y las respuestas que nos dieron, por ejemplo, diferían mucho de respuestas que habían dado a otros periódicos como La Jornada o a Milenio, que habían publicado información sobre consultas médicas psiquiátricas, o número de personal que tenía problemas psiquiátricos o mentales después de los procesos, ¿no? de estar patrullando la calle. Y en otro caso, por ejemplo, en el de los enfrentamientos, a nosotros nos dijeron que no había información, pero luego en la comparecencia el actual secretario dijo, sí, el año pasado ha habido como 700 muertos. Entonces, ese ha habido como 700 muertos refería que sí existe información que nosotros nos habían negado, ¿no? Y hace unas semanas, en una conferencia de prensa matutina, entrega otra información de ese tipo, pero la información no coincide con lo que se había entregado antes. O sea, hay muy mala calidad y muy poca confianza en los datos que se producen. Y nosotros también quisimos hacer un cruce como para ver cuántos de los supuestos enfrentamientos en realidad habían sido ejecuciones extrajudiciales y para eso quisimos cruzar la base de datos de los 4,000 y tantos enfrentamientos con las recomendaciones de la CNDH y con las sentencias condenatorias del Poder Judicial, y no pudimos lograr un solo cruce porque no sabía, o sea, aunque había muchas posibilidades de que a lo mejor un supuesto enfrentamiento en Michoacán coincidiera con una sentencia condenatoria por ejecución extrajudicial o por homicidio, no teníamos la certeza absoluta porque a lo mejor la fecha del crimen variaba con un día o los municipios, no sé, decían en Pátzcuaro y había sido en un municipio que está al lado de, ¿no? Y pues eso es como muy lamentable porque no tenemos elementos para probar de manera muy contundente o acompañar las denuncias de toda la violencia que se ejerce de manera arbitraria por parte del Estado y como hay impunidad. Ahora sí hay información que fue muy valiosa,
que se pudo obtener justo a través del Poder Judicial, se habló de las sentencias, se pidieron las sentencias condenatorias contra soldados con el programa de políticas de drogas del CIDE, y ahí pudimos encontrar, por ejemplo, sentencias en donde se confirma que los soldados hicieron fosas clandestinas para sepultar y ocultar a personas, ¿no? O pudimos encontrar también que los soldados hicieron ejecuciones extrajudiciales de casos que no habían sido conocidos, porque la CNDH tampoco es que investigue todo, ¿no? Entonces eso también nos hace pensar en cuál es el trabajo que ha hecho la CNDH en estos años. Muy bien, pues bueno, como podrán darse cuenta, el tema da para mucho. Vamos a un corte, no se vayan, regresamos porque esto nos da pie para entrar a todo el asunto de la seguridad pública, la Guardia Nacional y cosas, digamos, muy relevantes en este momento. No tardamos. En un momento regresamos a Reporte 10. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bien, pues regresamos a tratar de entender por qué mató a un soldado y cómo se ha constituido esta tropa a lo largo del paso del tiempo. Hay un elemento que llama muchísimo la atención en el libro y hay cosas y casos que casi parecerían rayar en el surrealismo. Pongo tres para que igual nos puedan hablar un poco al respecto. Por ejemplo, lo que ustedes llaman la burocracia del enfrentamiento, bueno, o la tropa llama la burocracia del enfrentamiento, y todo este recorrido, digamos, casi kafkiano, que evita, digamos, empezar a recoger información y que pueda haber una buena información. Otro caso que sería casi de surrealismo es la efectividad de la PGR. Recuperan el dato, 3.2% de efectividad. Y otro elemento, por ejemplo, también de surrealismo serían los patrones que entorpecen las resoluciones judiciales. Y también a lo largo del libro hay muchos casos. ¿Cómo miran estos casos y cosas casi surrealistas? ¿Cómo explicar, sobre todo, bueno, vemos en tu caso, cómo ver este surrealismo mexicano? Bueno, cuando tienes una institución como el Ejército que no está preparada ni capacitada para ejercer tareas de seguridad pública, en el momento en que las ejercen y eventualmente chocan con la ley, porque un enfrentamiento implica lidiar con leyes civiles, se da evidentemente un desastre, otro desastre, pequeños desastres, grandes desastres, depende de lo que ocurra, ¿no? No sé, son innumerables los casos en los que
CNDH o por sentencias judiciales o meras sospechas en que militares han modificado la escena de un enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento, que luego además ni era enfrentamiento o no solo era enfrentamiento, o que han violado la ley de inhumación y exhumación, o que han violado o han cometido delitos de desaparición forzada, etc. Y esto, claro, desde fuera tú me preguntas, bueno, para ti debe ser más chocante porque vienes de España, allá eso no ocurre, por lo menos ahora. Luego nos dicen, bueno, es que antes con Franco se ocurría porque la dictadura. Digo, sí, pero yo no había nacido, entonces no sé bien, he leído, pero no lo viví, entonces es distinto. Pero ver que una institución se salta la ley de esa manera, en algunos casos pensamos sistemáticamente, en ciertos años, en ciertas regiones del país, y de todas formas partiendo de una lógica en la que la ley no era tan importante como los resultados que ellos pudieran obtener de acuerdo a las directivas que emanaban desde los altos mandos de la institución, pues sí, choca porque no hay como una, ¿cómo decirlo? No hay como nada a lo que agarrarte, es decir, bueno, entonces si esto no se cumple, si no hay una institucionalidad más allá de la guerra y el ganar, sin saber exactamente qué significa ganar cuando no hay una guerra declarada y no hay un enemigo externo, ¿a partir de dónde empezamos a contar esta historia, no? Sí, o sea, tú hablas de la burocracia del enfrentamiento, me parece decisiva, porque muchas veces casi que la ley provoca el engaño para ellos. O sea, la ley significa para ellos tratar de hacer las cosas de forma que no les moleste demasiado. No sé, es muy raro. Ahora, y esto lo pregunto porque además me parece que está conectado con la parte de los periodistas. Es decir, ¿cómo hacerle citan ahí a Marco Lara Clar, por ejemplo, y esta idea del infoentretenimiento? Cuando hablamos de la narrativa de la violencia, los muros, los eufemismos, ¿cuál es el margen que en este momento tienen los periodistas o los periódicos, digamos, frente al vértigo noticioso, además, donde no se contextualiza la información, donde no se verifica? ¿Qué margen tendrían los periodistas, digamos, para hacer un poco lo que hacen ustedes? Se tardaron 4 años, pues, pero poner una narrativa diferente a la del infoentretenimiento, a la de nosotros, los buenos, ellos los malos. ¿Cómo romper esto? Si es que es posible. ¿Qué piensan? O sea, te escuchaba y pensaba en algo, una conversación que tuvimos con Osvaldo Zavala. Él escribió el libro Los cárteles no existen, y en ese libro él hace una crítica a un trabajo que hicimos en Periodistas de a Pie que se llama Entre las cenizas, ¿no? Él decía que ese, como otros libros, habían abonado la narrativa de la guerra contra las drogas, ¿no? Y me quedé pensando y dije, pues sí, o sea, hay varios textos que están, al menos no sé si sostenidos, pero al menos no cuestionábamos todavía si se trataba o no de una guerra contra las drogas, y con el tiempo pues nos hemos dado cuenta que no se trata de una guerra contra las drogas, ¿no? Que eso es como un eufemismo. Pero también, y discutíamos con él bueno, o sea, sí hay, o sea, sí se sostiene en eso, o sí se justifica, o se nombra la guerra contra las drogas a esta violencia, pero también es cierto que nosotros estábamos como rompiendo otros mitos, ¿no? Como el de que todos los que se mueren son narcos, y pensábamos juntos que a lo mejor una cosa interesante era como hacer un listado de cuáles son, tratar de identificar como de manera muy clara cuáles son todos esos mitos o todos esos discursos que han sido creados desde el Estado para justificar estas violencias y esta forma de responder a las violencias, y así como de manera muy certera ir apuntando a desmontar y a comprobar que no son ciertos, ¿no? Uno es si se trata o no de la guerra contra las drogas, otro es de si todos los que se mueren son narcos, pero incluso aunque los que se mueran son narcos, ahí tendríamos que también desmontar ese discurso que justifica esa violencia indiscriminada y así como que socava la vida de manera como súper indigna, además de ilegal. Y conversábamos también con él
que quizá una cosa básica es, o sea, como que él decía, bueno, es que el trabajo de los periodistas es preguntar, ¿no? Entonces no hay que dar por hecho los discursos que se nos dicen desde el Estado, que podemos verlo desde el discurso federal de la guerra contra las drogas, pero que cotidianamente se ve aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de la guerra de los cárteles de Tepito y no sé qué, entonces, o sea, como que asumimos que esa información es real y no partimos de lo básico que es el trabajo del periodista, que es dudar o preguntar, ¿no? Yo le decía, bueno, sí, está bien, Osvaldo, hay que preguntar, pero también las condiciones en las que los compañeros ejercen el periodismo diariamente en los estados, pues tampoco es que te dé como para preguntar e investigar todo. Y decía, ok, bueno, pero al menos sí dudar, ¿no? Y entonces, si tú vas a escribir que se trata de una guerra contra las drogas o que es un enfrentamiento entre cárteles, pues dejar claro que esa es una versión del Estado que no ha sido comprobada tampoco. Entonces creo que tendríamos que volver a los básicos, ¿no? Que no se nos olviden, que es dudar, cuestionar, no comprarnos como las verdades sencillas o maniqueas que desde el Estado se nos dan para para justificar esta violencia. Ahora, en esto sí, perdón. Es que estaba pensando en un caso que me parece una oportunidad perdida por parte además de las autoridades federales para plantear, o para, digamos, para plantear otras narrativas de acuerdo a su estrategia de seguridad. Hablo del caso de Samir Flores, ambientalista de Morelos, que estaba en contra de la construcción de una termoeléctrica allá, y que hace unos meses fue asesinado, y que no solo provocó una reacción del gobierno federal en el sentido de no, pues vamos a ver, o sea, esto es un problema, esto es violencia y no tiene que ver necesariamente con el narcotráfico, ni con los cárteles, ni con nada de lo que se supone que son los principales generadores de violencia en este país, ¿no? Y lo primero que pienso que deberían haber hecho es vamos a paralizar esto las obras hasta que esto se aclare, porque esto no puede ser. Y no se va a hacer el referéndum este referéndum absurdo que hicieron hasta que se aclare. Y vamos a poner todos los medios al alcance hasta que se aclare, porque aquí el problema son violencias que se amparan en narrativas oficiales que no están comprobadas, como decía Dani. Todo es narcotráfico y todo son cárteles y todo es un problema. Y de vez en cuando además pasan cosas como la de Culiacán, que de alguna forma refuerzan esa idea general para todo el país, lo cual es una falacia, ¿no? Y me llama la atención que no se aprovechen este tipo de oportunidades para desmontar narrativas heredadas de gobiernos anteriores que además van de alguna forma a permitir que la oposición te critique por no saber controlar una ola de violencia que se supone que sigue estando, sigue siendo presa de la idea de los cárteles, ¿no? Ahora, algo que creo que también es interesante a partir de lo que dices, ¿no? Esta narrativa que es un eufemismo, pero que sin embargo deja un reguero de muertos, de desaparecidos, de violencia. Y en esta revisión vuelvo otra vez a la parte histórica que hacen, que es bastante interesante, es decir, la leva como casi un instrumento dictatorial para hacer un ejército. Históricamente, en esa época, por ejemplo, la marihuana es asociada vía la cultura popular con la soldadesca. ¿Qué pasa ahora con la marihuana? ¿Cómo ven, digamos, los protagonistas de la tropa esta guerra contra las drogas? Digo, ellos padecen también los efectos, o muchos de los efectos, no solo el estrés psicológico. ¿Cómo miran desde adentro esta relación con las drogas? Obviamente, la pregunta es, ¿aparece o no, o forma parte ya no de la cultura popular, sino del imaginario? ¿Es una realidad? ¿Qué pasa en esta parte? Por ejemplo, como digamos, toda la cultura popular de la Revolución Mexicana y asocia, digamos, la milicia con la marihuana. Ahora, ¿cómo ven ellos eso? ¿Cómo ve la tropa esta cuestión? A ver, creo que concretamente no preguntamos si consumían droga. No. No hicimos esa pregunta, pero es interesante que un par de soldados, unos 2 o 3, que estuvieron haciendo trabajos de patrullaje en las sierras de Michoacán, Guerrero, Sinaloa, como que la reflexión que ellos hacían era, bueno, pues es que ¿por qué lo voy a detener si él está haciendo su chamba, ¿no? Cuando se refería a los campesinos que estaban cultivando y yo estoy haciendo la mía, ¿no? Como que nosotros no tenemos ningún problema. Porque además, sí, perdón, hay otra relación cotidiana y el escenario que ustedes ponen es Tamaulipas, donde dicen, bueno, pues cuando está en Franco, dile que eres 80 y entonces no se meten contigo. Es decir, finalmente hay una interacción también cotidiana. Pues es que, o sea, al final son...
O sea, vamos a ver, los grupos criminales existen, otra cosa es qué intereses defiendan. Entonces hay una interacción entre diferentes grupos armados, unos criminales, es decir, no amparados directamente por el Estado, y otros que sí lo están y que defienden unos supuestos intereses que compartimos todos como Estado, ¿no? Ese sería el ejército. Entonces, a nivel de calle, unos y otros pues acaban por convivir, ¿no? Y en algunos casos chocan, en otros casos no chocan. En el caso de la sierra es muy evidente como gente que sube continuamente a erradicar conoce a los campesinos, conoce a los que están raspando esto de la amapola, a los que están cosechando marihuana. Y en el caso de las ciudades, pues yo imagino que los que estén ahallí, bueno, imagino no, o sea, sabemos que los que están allí ya un tiempo, pues saben quiénes son y quiénes no son, y las reacciones son diversas. Puede ocurrir como vimos en Tamaulipas, nosotros de primera mano, o bueno, también, lo que pasa es que ya me he puesto a pensar en los últimos tiempos si aquel pseudo enfrentamiento que atestiguamos en realidad era una puesta en escena, o en realidad si estaban así muertos o atrapados por la adrenalina. Pero bueno, en todo caso sí, o sea, hay una interacción y la prueba es que hay una relación mínima que les permite a todos convivir en ciertos momentos, ¿no? Y no es que yo soy 80, entonces no me tocas. Exacto. Y sobre esta cuestión de la droga que ya no la terminamos. Pues eso, o sea, yo creo que ellos no... O sea, a mí me da la impresión que muy pocos entraron al ejército creyendo en esta cosa del honor de la nación. Algunos de los que entrevistamos mencionaban como el honor de defender a la nación. Y muchos otros era como un trabajo, ¿no? Y en ese sentido yo no veía como una posición personal respecto a tenemos que combatir el sembradío de marihuana o sea, pues no, si los mandaban a cuidar, pues esa era la chamba que les había tocado hacer, ¿no? Y iban y lo hacían. Y en algunos otros casos, sobre todo como pensando sí había una noción de los lacras como los criminales, ¿no? A los que sí se tenía que combatir, y ahí yo creo que estaba más vinculada al riesgo que significaban ya estar frente a frente, ¿no? O sea, si bien con los sembradíos no había como una conciencia de vamos a combatir este mal de la nación, me parece que con los narcos sí podría haberlo, y es más producto que de sentir que vamos a combatir a la nación, de las amenazas que significaban para ellos mismos, ¿no? Porque varios de ellos con los que hablamos habían visto morir a compañeros, habían estado en enfrentamientos o en ataques, habían sido heridos, y entonces dejaba de ser una cosa abstracta y se convertía en un riesgo real, ¿no? Y en otros casos sí había una relación como de desprecio hacia los narcos, creado desde la misma institución, como sobre todo como pensando en los zetas como los exmilitares traidores, ¿no? Y yo creo que así es un poco la relación que tienen ellos con el crimen, pero me parece que en algunos casos que lo llegamos a convencer, o sea, no hay una ideología en ellos que sustente o que respalde la famosa guerra contra las drogas, ¿no? Un poco esto de la anulación que tú hablabas. De la anulación, ¿no? De los propios entrenamientos. Algo que en ese sentido es muy importante y que aparece ahí con lo que mencionan. ¿Cómo lidia la tropa con todo el estrés que esto cotidianamente les produce? Y luego la parte más compleja que también abordan en el libro, pues, ¿qué hace por ellos la institución? Porque hay ahí unas relaciones a veces muy ambivalentes, ¿no? Sí, es compleja. Hay el caso de un sargento que entrevistamos en Tamaulipas que fue herido 2 veces en enfrentamientos, al menos eso contaba él. En uno de los casos fue un balazo directamente, en otro fue una esquirla. Y entonces él contaba que por habladurías había escuchado que cuando a ti te hieren en un enfrentamiento tienes derecho automáticamente a ascender de grado. Entonces si él era sargento segundo le tocaba ascender a sargento primero. Pero él contaba, además desde una posición de rabia y hastío hacia la institución, que el ejército le había hecho la vida imposible con tal de no encontrar el oficio que presentándolo adaptado a su caso le permitiría ascender, ¿no? Y que tuvo que trasladarse a Monterrey porque un amigo que estaba en otro batallón, en otro regimiento, no sé qué otra cosa, le dijo, no, es que este oficio lo usó una vez hace poco tal persona aquí, entonces este oficio seguro que lo encuentras en los archivos de tal zona en Monterrey.
en la zona militar de Monterrey. Entonces el tipo tuvo que pedir un traslado a Ciudad de México y de allá a Monterrey, no recuerdo exactamente los detalles, con tal de, uno, aprender a manejar el archivo y dos, manejarse en el archivo de la zona de Monterrey para encontrar el maldito oficio que presentándolo en su zona le permitiría finalmente ascender, lo cual le llevó varios años, ¿no? Y es terrible porque tú estás en Tamaulipas o estás en Michoacán o estás en X punto del país donde de repente hay enfrentamientos cada poco tiempo y ellos en realidad no saben bien quiénes se supone que están combatiendo, pero claro que están combatiendo y están combatiendo a veces con gente armada hasta los dientes. Y la respuesta de la institución cuando te hiere, una institución que probablemente a ciertos niveles sí sabe a quién están combatiendo y por qué, y no necesariamente tiene que ver con los motivos que nosotros pensamos que son, le dice que no conoce ese oficio y que pues no sabe de qué está hablando con el asunto este del ascenso y que pues si quiere buscarlo que lo busque, pero que en todo caso ella la institución no tiene por qué ayudarle. Entonces claro, la posición de una persona que lleva 10, 15 años en el ejército, que pone el cuerpo directamente y es herido y la respuesta que recibe es esa, pues imagínate la rabia, ¿no? Y luego pues claro, son personas, en el caso de este sargento, que se manejan entre emociones muy fuertes y muy potentes y poderosas, y eso no es bueno en este caso, por lo menos, al contrario. O sea, estamos hablando de un tipo que siente mucha rabia por un lado, que siente mucho resentimiento, pero también que está acostumbrado a vivir bajo un nivel de estrés brutal. Yo me acuerdo que él casi no dormía, ¿no? Estaba como todo el rato como el perro guardián, o sea, dando vueltas al cuartel, entraba a la zona al barracón donde dormían todos, salía, iba a mirar esto, lo otro, ¿no? Y parecía que no era capaz de relajarse ni un minuto. Entonces eso, o sea, es mantener el cuerpo pues como hirviendo constantemente todo el tiempo. O sea, es una degradación moral y física brutal. Hay algo que también mencionan para no perder lo que es muy importante, es decir, ¿qué pasa con los mandos? Hablan de la obediencia debida, de frases que dice, por ejemplo, juegan con sus sentimientos a la hora de enfrentar al enemigo, el mando es muy traicionero, viven varios metros por encima de las calles de terracería. ¿Qué pasa con el mando? Sería como la primera pregunta. Y la otra vinculado a este recuento que hace en 1877 que se funda la Guardia Nacional. ¿Cómo ven el panorama en este momento con la idea de la Guardia Nacional? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen que lo ve la tropa? Que son, digamos, quienes directamente lo lidian con eso. Hay una frase que viene en el libro que me parece muy reveladora, que dice es como soltar un tiburón en una alberca, utilizar militares para la seguridad pública. ¿Qué pasa con este cóctel de mandos, de transformación de Guardia Nacional? Bueno, a ver, el tema de los mandos es... O sea, lo que nosotros hemos podido ver es que son como pequeños guetos de poder, ¿no? O sea, son más bien sus cotos de poder que tienen según las regiones en las que están y según los grupos que tienen. Y lo que pudimos ver a través de los expedientes también es que hay... O sea, si hay un control muy férreo de un mando en una región y ahí son como, o sea, pareciera que ser como espacios en donde solo las autoridades como federales, o sea, solo los mandos que están en la Ciudad de México intervienen cuando hay como problemas ya graves, ¿no? Pero me da la impresión que no hay mucho, o sea, que hay como permisividad de que los mandos decidan, tomen y hagan cosas en regiones concretas. Y sobre la Guardia Nacional, pues a mí me parece que nosotros entrevistamos a los soldados en el proceso de la discusión, ni siquiera de la Guardia Nacional, sino de la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Y ellos sentían que la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional les iba a favorecer, ¿no? Como un poco, como lo que está pasando ahorita en Bolivia, ¿no? Con el decreto presidencial, casi de que justifican que los crímenes o las cosas que se hayan cometido en este proceso de... no sé ni cómo llamarlo, estaban como exentos de ser juzgados. Y ellos esperaban una cosa así. Ahora, con el tema de la Guardia Nacional, ustedes que estuvieron como en el recorrido en Guanajuato, ya cuando era... Bueno, pero ya eran militares todavía. Todavía eran militares. Sí. Bueno, o sea, tú mencionabas que nace en el 1877. O sea, la Guardia Nacional
nace como cuerpos paramilitares estatales de adscripción popular en lucha contra el gobierno central en los años previos a la revolución, y aquí se retoma su nombre con una lógica muy distinta, ¿no? El planteamiento es vamos a de alguna forma conciliar lo necesario con lo querible. Lo necesario para el gobierno de López Obrador es: no queremos al ejército en la calle, pero tampoco queremos a la Policía Federal porque son corruptos. Entonces vamos a crear un cuerpo nuevo que en una primera etapa se nutra sobre todo de policías militares y navales, y en pequeña escala de policías federales, y de aquí a unos años, antes de que se vayan ellos, esperemos, todos los guardias nacionales, que entiendo que van a ser hasta 150.000, una cosa así, van a ser ya reclutas entrenados bajo una lógica distinta, que no va a ser castrense, pero tampoco parece que va a ser del todo civil. Eso es una de las cosas que a mí personalmente me preocupa, porque no está claro qué tipo de entrenamiento van a tener y quiénes van a darle ese entrenamiento. Y de momento lo que tenemos en el país son militares con un brazalete que pone GN, no tenemos una cosa distinta, ¿no? Es así tal cual, o sea, no hay un cambio siquiera de uniforme de patrullas. Entonces, bueno, veremos, porque claro, si la situación sigue así y los niveles de violencia continúan, se mantienen o crecen, pues no sé muy bien qué va a pasar en 2-3 años, ¿no? Es difícil de pensar. Desde luego sí parece preocupante que haya una moratoria en el uso del ejército en tareas de seguridad pública de tanto tiempo, 5 años creo que son, y que además no sepamos cómo se van a adiestrar a los reclutas de la Guardia Nacional. Pues desafortunadamente el tiempo voló y da para mucho más el tema. Ojalá que puedan volver con nosotros. Y bueno, pues por lo pronto recomendar ampliamente la lectura de La Tropa, ¿por qué mata a un soldado? Premio Javier Valdés de reportaje. Y bueno, pues para que tengamos más pistas para poder entender y comprender pues el laberinto en el que este país está metido. Gracias por venir y gracias a ustedes por vernos. Por el espacio. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros, aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.